Hola, hola. Buenas tardes. Vamos a dar inicio en esta charla. Estamos acomodando un poquito. Vamos a dar inicio en esta charla a una serie de 2 seminarios en los cuales vamos a estar conversando un rato sobre IPv6. La idea del primer encuentro es que hablemos un poco sobre IPv6 en general, algunas definiciones, cuáles son los cambios que tenemos desde IPv4 hasta IPv6, cuáles son algunas de las ventajas que tenemos nosotros con, con IPv6, cuáles son algunas de las cosas que fueron cambiando, digamos, a lo largo del tiempo, o cómo fue el diseño de la arquitectura del protocolo IPv6 y la stack de protocolos TCP/IP basado en IPv6, que ha hecho que hoy en día ya sea, digamos, la novedad a nivel usuario, pero en realidad es una stack de protocolos que ha venido gestándose desde hace bastante tiempo. Vamos a comentar ahora un poquito algunos pasos históricos, ¿no? Porque la progresión de la cantidad de máquinas o y más con el, hoy en día con el tema de Internet de las Cosas y un montón de dispositivos que nosotros podemos tener conectados directamente a Internet, a la red, a una red TCP/IP, hace que las direcciones IP, como las conocemos, una dirección IPv4 de 32 bits, sean escasas, la cantidad de direcciones que tenemos sean escasas, a la gente que estuvo los protocolos de red y el futuro de Internet desde los años 80, 90 hasta hoy en día, obligó a diseñar un nuevo protocolo de red, un nuevo protocolo IP que cubriera varias de las falencias que tenía el protocolo anterior, el protocolo IPv4, y a su vez agregara algunas de las características nuevas y novedosas en un diseño de protocolo de red muy simple. Van a ver que el protocolo IPv6 es un protocolo de red mucho más simple en muchas características que el IPv4 y nos da, por supuesto, mucha más flexibilidad a la hora de trabajar con redes y con Internet en sí. Bueno, antes de arrancar, me presento, me conoce, mi nombre es Diego Córdoba, soy instructor y consultor GNU Linux acá en la Casa de Estudios Carrera de Linux Argentina, y además soy profesor universitario en la carrera de Ingeniería en Informática de la Universidad de Mendoza, más que nada en las materias de la orientación teleinformática, que un poco conversamos todos los temas que tienen que ver con servicios en Internet, redes seguras, protocolos y monitoreo de infraestructuras de redes basadas principalmente en software libre, open source y arquitecturas Linux. Y además soy usuario certificado en forma internacional por LPI 1, y también impartimos acá en CLA los cursos de certificación internacional LPI. Bien, vamos a arrancar con un poquito de historia. En el año 83, el surgimiento de los protocolos de red y de los estándares de protocolos de red, como por ejemplo el modelo TCP/IP o el modelo OSI de la Organización Internacional de Estandarización, surgen allá por los años 80. En el año 83 teníamos alrededor de 100 computadoras conectadas en redes académicas. Es decir, el Internet primitivo era ni más ni menos que una red entre universidades y entre centros de estudios para intercambio de información e intercambio de documentación. Después, en el año 92, Internet crece o se extiende hacia el sector comercial, y acá comienza un crecimiento exponencial del Internet, de la cantidad de computadoras conectadas a la red. En esa época se definió el modelo TCP/IP como un stack de protocolos, que vamos a hablar un poco ahora, como un stack de protocolos que nos iba a permitir a nosotros comunicar varias computadoras, varias aplicaciones corriendo en varias computadoras, y cada protocolo iba a tener una función específica. Y también se definió el modelo OSI, años 80, 90, que también definía un estándar a la hora de crear nuevas aplicaciones y crear nuevos sistemas que utilizaron o que fueran a conectarse a una red como Internet, a una red que tuviera
esta necesidad de direccionamiento físico, direccionamiento lógico, transporte, protocolos de aplicación, y que de alguna forma fuera compatible, porque nosotros podíamos definir, cada fabricante, cada universidad, cada centro de estudio podía definir su propio stack de protocolos y comunicar sus computadoras, pero esto iba a dejar afuera al resto de las computadoras de otros centros de estudio. Entonces, ahí es donde empiezan a surgir los estándares para hacer que la forma en la cual íbamos a comunicar diferentes equipos sea estándar y yo pudiera comunicar diferentes computadoras de diferentes arquitecturas y de diferentes sistemas operativos, como es lo que ocurre hoy. En el mismo año 92, la IETF trabaja en una nueva generación de IP, que en realidad estamos hablando del IPv4, ya estaba en uso el IPv4 que conocemos todos hoy en día, y estaban trabajando en una nueva generación de IP que iba a llamarse después IPv6, o versión 6 del protocolo IP, que iba a cambiar la capa de red del stack TCP/IP. En el año 93 se agotan las direcciones de clase B. Recordemos que en IPv4 teníamos clases, el class full, clases A, donde yo tenía de la dirección de 32 bits, 8 bits para la parte de red y los otros 24 bits para la parte de host, las clases B que tenían 16 bits de red y 16 bits de host, y las clases C que tenían 24 bits de red y 8 bits de host, lo cual dejaba en una clase C, por ejemplo, muchas más cantidades de redes con menor cantidad de hosts por cada una. Pero ¿cuál fue el problema? Que los proveedores de servicio de Internet fueron entregando a las empresas, a sus clientes, direcciones de diferentes clases. Clases B tenían muchísimas, para que se den una idea, 2 a la 16 menos 3 bits de redes disponibles, son muchísimas redes, pero al hacerse un uso comercial extendido de lo que es el IP, o las redes, las computadoras en Internet, esa cantidad de direcciones se agotó en el año 93 y empezaron a usarse también las de clase C, que tenían mucha más cantidad de redes, pero menos cantidad de hosts. De todos modos, una clase C tiene 8 bits para host, lo cual nos da 254 hosts por subred, por cada una de las redes, y esto tampoco fue un mecanismo demasiado ajustado cuando los clientes de los ISPs o de las proveedoras de servicio de Internet tenían pocas computadoras. Por ejemplo, una empresa con 100 computadoras que requería sin IPs públicas, le estamos entregando directamente una clase C completa de 254 direcciones y las otras direcciones quedaban en desuso. Entonces, pues surgieron otros mecanismos para tratar de extender la vida útil de las direcciones IPv4 y, por supuesto, dar un poco más de tiempo de desarrollo y de investigación para armar el protocolo IPv6 como lo conocemos hoy en día. Año 95 surge la primer RFC, esto es un Request for Comment, documentos oficiales de documentación de protocolos, de definiciones, en Internet están públicos, son documentos de la IETF. La RFC 1883 es el código de la primera versión de IPv6, el primer protocolo o la primera definición de protocolo IPv6 que surgió. Como hablábamos, algunos mecanismos de supervivencia de IPv4, debido al crecimiento exponencial de la cantidad de equipos conectados a Internet, requirió que, de alguna forma, la administración de las direcciones IP que nosotros íbamos a estar entregando a los usuarios tuviera algún tipo de lógica o algo que nos permitiera, como administradores o como ISPs o como grandes redes, entregar o administrar las direcciones para tratar de ahorrar la mayor cantidad de direcciones posibles y tratar de extender el uso de esas direcciones en el tiempo hasta que surgiera algún mecanismo que nos permitiera tener un direccionamiento mucho más amplio. Ese mecanismo, por supuesto, fue el mecanismo IPv6, el protocolo nuevo. Esos mecanismos de transición que se fueron utilizando fueron, en primer lugar, el CIDR, o Classless Interdomain Routing, que en realidad hace referencia al subnetting. Hablamos recién de que una dirección clase C podía entregar redes, cada red iba a tener 254 hosts disponibles, o nodos disponibles. El subnetting nos permite mover la máscara de subred para poder entregar diferentes, o para poder armar redes mucho más acotadas, y si un cliente, por ejemplo, nos pide una red para 16 equipos, darle una máscara determinada que se ajuste más a esa cantidad de equipos,
y no darle una red clase C completa con 254 equipos, de los cuales gran cantidad de esos hosts van a estar desaprovechados. Nosotros podríamos, como ISP, entregárselos a otro cliente y seguir reutilizando esas direcciones. Otro de los puntos importantes fue el tema del direccionamiento privado. El direccionamiento privado hace referencia a que en cada una de las clases, y por supuesto también en el CIDR, tenemos direcciones que son privadas y no son enrutables en Internet. Y ahora vamos a comentar un poquito del tema del enrutamiento. Las direcciones privadas no enrutables o no encaminables en Internet son direcciones que uno puede mantener dentro de su LAN, de su red local, y con esas direcciones yo puedo hacer toda la comunicación que quiera en mi propia red, pero podría salir a Internet con una sola dirección IP pública, un IPv4, y tener en mi red, por ejemplo, 200 equipos con direcciones privadas que no son enrutables y no están consumiendo direcciones públicas de Internet. Ese direccionamiento privado nos permite ahorrar muchísimas direcciones, y por otro lado, el NAT, o Network Address Translation, nos permite a nosotros multiplexar esa salida, esa única IP que yo voy a tener en la salida de Internet, para poder comunicarme desde muchas computadoras con IPs privadas en la LAN hacia Internet. Es decir, los nodos de Internet van a ver a toda mi red de computadoras como si fuese solamente esa IP pública, que viene a ser mi router, por ejemplo, un router firewall. Un Linux incluso puede actuar ahí como router, un control de ancho de banda y demás. Podría tener ese tipo de IPs públicas en Internet, y las máquinas, todas las máquinas de VLAN salir a Internet a través de esa única IP. De esa forma, yo estaría reduciendo muchísimo el consumo de las direcciones IP de mi propia red. ¿Sí? Todos estos mecanismos nos dieron tiempo para el desarrollo del estándar de IPv6. Este gráfico hace referencia al modelo OSI en comparación con el modelo práctico TCP/IP y algunas capas. Y también he colocado acá los Protocol Data Unit. Es una imagen bastante interesante que nos permite comparar los dos esquemas de protocolos y centrarnos ahora, de acá en adelante, un poco más en la parte de TCP/IP. Si nosotros nos fijamos, siempre partimos de una capa superior de aplicación. Vamos a ver la comunicación que nosotros podemos llevar entre un host cliente y un host en Internet. Esa comunicación va a llevarse a cabo mediante un dato de aplicación que se genera en una capa superior, una capa que esté del lado del cliente, más cerca del usuario, digamos. Ese dato se genera y va a ir pasando capa por capa hacia abajo. Transporte, bueno, presentación, sesión, transporte, red, enlace y capa física, y va a salir el dato por la red. Ese sería el procedimiento lógico que nosotros tenemos en un stack de protocolos dentro de una computadora común. Ese stack, eso que vemos en la columna del medio, hace referencia al modelo OSI, que es un modelo teórico que surgió principalmente para dividir las funcionalidades de las diferentes capas, y después los modelos prácticos pudieran implementar en software ese tipo de capas en los sistemas operativos, en los diferentes dispositivos. Ese modelo teórico no tuvo éxito comercial en el sentido de que no fue un modelo que funcionó prácticamente, sino que el que tuvo éxito fue el modelo TCP/IP que vemos acá al lado, que es una simplificación del modelo teórico, que cumple algunas de las características del modelo OSI original, pero que ya estaba funcionando y empezó fue un modelo práctico que ya estaba funcionando y que nos permitía a nosotros comunicar las computadoras. Lo único que tuvieron que hacer la gente que diseñó el stack de protocolos y que fue adaptando el TCP/IP fue simplemente adaptarse o acoplarse a las recomendaciones del modelo OSI para poder comunicar las diferentes capas del stack, de modo que el estándar TCP/IP, que es el estándar que utilizamos hoy en día en Internet, pudiera de alguna forma comunicar diferentes sistemas operativos, diferentes aplicaciones, diferentes arquitecturas sin ningún inconveniente. Hoy en día, por ejemplo, yo estoy conectado desde mi Linux contra Internet, en un sitio web. Ustedes estarán conectados con sus Linux, con sus Windows, con cualquier dispositivo, con una tablet, un teléfono, y todos estamos conectados y viendo lo mismo. Y eso es gracias a que el intercambio de información que nosotros estamos generando
está basado en estándares que van adaptando cada una de las características a cada uno de los sistemas, más que nada en las capas inferiores. En la primera capa del modelo TCP/IP, nosotros tenemos protocolos de aplicación, los protocolos conocidos que todos debemos conocer: POP, DNS, HTTP, FTP, SMTP, SNMP, Telnet, SSH. Hay muchísimos protocolos de aplicación, de ahí el gran etcétera, que nos generan el dato de aplicación. Ese dato de aplicación, cuando nosotros, por ejemplo, imaginemos que abrimos un navegador y nos vamos a conectar a una página web, nuestro navegador va a generar un dato de aplicación que va a ser una consulta. Generalmente los protocolos trabajan con comandos y respuestas. Ese navegador va a generar un comando que va a ir destinado hacia un servidor web en Internet. Entonces, ese dato va a ser un dato, por ejemplo, HTTP. Ese dato va a ser encapsulado o va a meterse dentro de un protocolo de transporte. ¿Qué es esto de encapsular el dato? Al dato de aplicación vamos a agregarle una cabecera de capa de transporte para generar lo que se llama el segmento de transporte, que viene a ser el Protocol Data Unit o unidad de datos de protocolo, o PDU, de la capa de transporte, que en este caso es TCP o UDP en nuestro esquema TCP/IP. Se le agrega esa cabecera, la cabecera va a tener cierta información que le va a permitir a la capa de transporte llevar a cabo algún procesamiento adicional, y ese segmento completo de transporte a su vez va a encapsularse en un protocolo de red. ¿Para qué? Para llevar a cabo algunas características, algunas funciones propias de la capa de protocolos de red. En este caso va a ser nuestro protocolo IP. Ahí es donde entra el IPv4 o el IPv6. Se encapsula en IP. Vamos a ver ahora un poco cuáles son las funciones específicas de la cabecera IP y cómo las resuelve tanto IPv4 como IPv6. Se encapsula en IP y ese dato completo, el paquete o datagrama IP, se vuelve a encapsular ahora en un protocolo de capa de enlace o data link. Por ejemplo, Ethernet o PPP o algún protocolo de capa de enlace que nosotros utilicemos, formando la trama o el frame. Esa trama después es inyectada en la red a través de un medio físico, que puede ser una conexión cableada, una conexión wireless, una conexión, cualquier tipo de conexión física que nosotros tengamos contra una red TCP/IP, que hace que ese dato, esa serie de bits que van a viajar por la red, lleguen a un destinatario, que originalmente será un router, y de ahí se irá enrutando el tráfico hasta llegar, por ejemplo, al servidor web destino, donde nosotros estamos haciendo nuestra consulta, y el servidor web volverá a generar una respuesta y llevará el mismo procedimiento para hacer que esa respuesta nos llegue a nosotros como usuarios o con nuestra aplicación cliente. Esa información se puede ver un poco acá. Vamos a hablar un poquito de las capas primero, de cada una de las capas del modelo TCP/IP, y pasamos a ese encapsulado en detalle y cómo funciona en Internet. La capa superior dijimos aplicación, HTTP, SSH, FTP son los protocolos comunes que uno tiene, los que uno maneja en Internet. Por ejemplo, nuestras computadoras se están conectando vía HTTP o HTTPS contra Internet, que son protocolos de aplicación, presentación en el caso de que hablemos del SSL. Y estamos utilizando un protocolo de aplicación que se llama DNS para poder resolver nuestras direcciones, nuestros nombres de dominio a direcciones. Por ejemplo, nos conectamos a aprenderlinux.com, ese nombre será resuelto a una dirección IP para que nuestro cliente pueda conectarse a esa dirección IP y establecer lo que se conoce como socket, es decir, nosotros podemos establecer una conexión contra un sistema remoto utilizando esa dirección IP y algunos otros datos que no vamos a entrar ahora en detalle. Esos son dos protocolos de aplicación. Luego tenemos protocolos de transporte que van a encargarse del envío confiable o no de la información. Y eso depende también del protocolo de aplicación. Casi todos los protocolos, todos estos que he nombrado acá, funcionan sobre TCP, menos el DNS que funciona sobre UDP en general. Y eso significa que esos protocolos van a correr sobre un transporte confiable, como TCP, Transport Control Protocol, que lo que hace es llevar a cabo un control de la transmisión, un control del flujo de datos, control de congestión, retransmisiones en el caso de que haya congestión y se pierdan los segmentos y demás. Todos esos controles los lleva a cabo un protocolo de transporte confiable.
como el DNS o algunos otros protocolos como el streaming en vivo sin compresión, suelen utilizar UDP ya que no requieren tantos controles, no requieren que se retransmita información, no requieren ningún tipo de control de tráfico ni de flujo de segmentos ni demás. Suelen utilizar UDP, User Datagram Protocol, que viene a ser un nexo entre capa de aplicación y capa de red para mantener el stack de protocolos. Debajo tenemos la capa de internet o la capa de red. Y aquí es donde vemos los protocolos IPv4 o IPv6. Vamos a arrancar con IPv4 y vamos a ver algunas de las características propias de IPv6. La capa de internet se encarga del enrutamiento de los paquetes, enrutamiento en el sentido de cómo hacemos nosotros, o cómo hace la red en general, para que un dato que se generó en capa de aplicación, se encapsuló en transporte, llegue a la capa de red y de alguna forma viaje por internet, nodo por nodo, router por router, y atraviese un montón de redes en internet hasta alcanzar el host de destino. ¿Sabes? Esa sería un poco la función de la capa 3, de la capa de internet. El enrutamiento y también la fragmentación. En el caso de que nosotros estemos trabajando con diferentes MTUs en los diferentes tramos de la red, la capa de red va a encargarse también de la fragmentación. Vamos a hablar ahora que en realidad en IPv4 la fragmentación y el enrutamiento son características propias del protocolo y van embebidos en la propia cabecera de IP. Cuando nosotros decimos que se encapsula un transporte en red, se encapsula y se le agrega una cabecera de IP con cierta información y ahí tenemos información de fragmentación. Que en realidad, hoy en día con los MTUs, el MTU es el Maximum Transfer Unit, o el tamaño máximo que puede tener un paquete IP en Internet o en ciertos tramos de la red, suele ser estable y estándar en 1500 bytes, 1492 bytes, por ejemplo, son los estándares. Hace que yo pueda generar directamente los paquetes IP de ese tamaño máximo y no requerir ningún tipo de fragmentación. Entonces, una de las características de IP, que era la fragmentación propiamente dicha, hoy en día no se utiliza tanto como se hubiera pensado en un principio. Entonces estamos traficando en Internet, en la cabecera de IPv4, cierta información de fragmentación que va al cero o que no se utiliza porque no estamos fragmentando. ¿Saben? Esos son algunos de los problemas que solucionó el IPv6. Y por último, la capa de enlace es la que se encarga de la comunicación local entre dispositivos. ¿Qué significa esto? Que nosotros cuando establecemos una conexión contra un equipo remoto, vamos a tener dos tipos de direcciones y algunas características de protocolos. En general, cuando hablamos de una conexión, estamos hablando de un socket de conexión contra por ejemplo, un navegador cliente contra un servidor web destino o remoto en Internet. Y ese socket consta en general de cinco elementos. Un elemento es el protocolo de transporte que estamos utilizando. Por ejemplo, imaginemos que estamos pidiendo un dato HTTP a un servidor web. Nuestro navegador se conecta, pide el dato HTTP al servidor web. Esa petición de datos, la respuesta, va a constar de 5 elementos. Un protocolo de transporte que va a ser TCP, que va a ir encapsulando a un HTTP, por supuesto. Un direccionamiento lógico en la red, que va a ser una dirección IP, hasta ahora IPv4, entre nuestro equipo, la IP de nuestro host y la IP remota, la IP del servidor de Internet, que será su IP pública. Nuestra IP debería ser, de hecho en la conexión de Internet va a ser la IP pública de nuestro router, o la IP pública con la cual nuestro ISP esté saliendo de Internet, en el caso de que estemos colgados de una red switchada. Muchos por ahí tendrán redes switchadas en las cuales están conectados y uno tiene una IP privada. En general, la conexión se establece entre la IP pública, desde la cual nosotros estamos saliendo de Internet. Nosotros tenemos una IP privada detrás de la red local, detrás de nuestro router, una 192.168, que al salir de Internet se traduce en una IP pública a través del NAT. Ese mecanismo que conversamos recién, el NAT, permite, entre otras cosas, traducir esa dirección privada a la IP pública, de modo que el servicio en Internet, cuando reciba nuestro paquete, lo reciba desde la IP pública y pueda responderle a esa IP pública. Las IP públicas son enrutables, por lo tanto, la respuesta va a poder llegarle a ese router nuestro sin problemas, y el router va a ser el NAT inverso y va a entregarnos el paquete a nuestra IP privada.
Eso en direccionamiento de red. Ahora en direccionamiento de enlace tenemos direccionamiento físico o las direcciones MAC. Las direcciones MAC nos permiten a nosotros comunicar hosts locales. Por ejemplo, mi computadora contra mi router, ese router contra el siguiente router contra el siguiente, y así sucesivamente hasta alcanzar el último router que conectará al servidor web. Y el paso inverso también. ¿Cuál es la diferencia? Que las IPs van a mantenerse en el paquete que viaja por Internet entre el IP de origen y el IP de destino, ambas públicas, mientras que en enlace las direcciones MAC van a ir cambiando dependiendo del enrutamiento que yo haga en Internet. Cuando mi trama, estamos hablando de capa de enlace, mi trama salga de mi máquina, va a tener mi dirección MAC destino, de origen, perdón, y la dirección MAC destino va a ser la del router. Cuando esa trama llega al router, va a cambiar la MAC de origen por la del router y la MAC destino va a ser la MAC del siguiente salto o del siguiente hop en la red, que será el router del ISP o, depende de la arquitectura en la cual estemos trabajando, el siguiente router en la comunicación. Esa sería la principal diferencia entre los dos. Las funciones de la capa IP o la capa de Internet, dijimos, es el direccionamiento lógico jerárquico. Esto es un ejemplo de una dirección IPv4, 192, 168, 16, 123/24, hace referencia a la máscara. Estoy usando lo que sería una clase C. Hoy en día ya no se habla de clases, sería un sufijo de máscara de CIDR. Lo que sería una clase C. Tenemos 24 bits de red, serían los primeros 3 octetos en este caso, y lo último hace referencia al host. Ese direccionamiento es jerárquico porque nosotros, mientras más nos acercamos a los bits más significativos de la dirección IP, los primeros, estamos en una jerarquía superior y después, en la medida que vamos reduciendo la significancia del bit, vamos a ir acercándonos a una dirección de host particular. Entonces yo podría decir que un host pertenece a una red que a su vez puede pertenecer a una subred determinada de un subnetting CIDR o algo por el estilo. El direccionamiento es una de las características de IP. Las direcciones IP van dentro de la cabecera IP. El enrutamiento entre las diferentes redes es la característica principal de IP que nos permite a nosotros, de alguna forma, encontrar, vía tabla de ruteo, cuál es el siguiente salto que tiene que seguir mi paquete en Internet. Desde mi máquina va a salir el paquete hacia el primer router, desde el primer router va a salir el paquete hacia el siguiente router, del siguiente al siguiente y así sucesivamente, mediante las tablas de enrutamiento. Las tablas de enrutamiento son tablas, para la redundancia, en las cuales nosotros tenemos una red destino o una IP destino y un siguiente salto al cual enviar el paquete para que el siguiente salto se encargue de seguir enrutando. De eso se trata un poco la tabla de enrutamiento. Puede ser estática, puede ser dinámica, dependiendo de cómo esté configurado en las rutas de Internet, pero al fin y al cabo son tablas de enrutamiento que nos permiten enrutarlo. Y hay un poco la diferencia entre las direcciones MAC locales y las direcciones IPs que comentábamos recién. Esto de que las MAC van cambiando en cada salto y las IPs se mantienen fijas, obviando un poco el NAT. Se mantienen fijas entre la IP pública de origen y la IP pública de destino. Y por último, la fragmentación y reensamble, que es lo que nos permite a nosotros también verificar en cada uno de los saltos si el siguiente tramo de red tiene el mismo MTU o un MTU menor, para, en ese caso, fragmentar el paquete IP en varios pequeños paquetitos IP que salgan, incluso por diferentes caminos, en esa red de MTU menor y después en el destinatario se reensamblen para armar el paquete IP original. ¿Se ve? Hoy en día los MTU suelen ser estándar, como comentábamos recién, por lo tanto la fragmentación suele utilizarse muy poco. Y este esquema que se ve ahí, es básicamente, voy a ver si lo puedo agrandar un poquito, es básicamente el esquema de la transmisión y el encapsulamiento de los datos en una comunicación entre dos nodos de Internet o dos nodos de una red TCP/IP. Imaginemos que tenemos este nodo A, es el emisor y este viene a ser el receptor. ¿Cuál es el encapsulado de los datos? Imaginemos que el receptor que tenemos acá a la derecha es un servidor web y nuestro emisor es un cliente web, un navegador. El navegador va a armar un dato de aplicación que va a ser nuestro dato HTTP, por ejemplo, una consulta, un comando,
y ese dato de aplicación va a pasar a capa inferior TCP y va a encapsularse en una cabecera de transporte. Ahí vamos a agregar información adicional respecto al transporte TCP-UDP dependiendo del protocolo de aplicación. Ese segmento, o mensaje, en este caso acá dice mensaje, pero son los diferentes nombres que tienen esos encapsulados en diferentes capas. Mensaje o segmento de transporte se encapsula en capa de red y se denomina datagrama o paquete, y la capa de red le agrega una cabecera adicional con información propia de enrutamiento, de direccionamiento, de fragmentación, algunos flags o banderas y demás. Esto se encapsula luego en capa 2, capa de enlace, formando un frame o una trama que le agrega información propia de la capa 2. La capa 2 generalmente también agrega un footer con algunos verificadores de redundancia cíclicos y demás. Esa capa 2 va a tener el direccionamiento físico, o sea, direcciones MAC de origen y destino, y son las que van a ir cambiando entre cada uno de los saltos, mientras que las IP, una vez que estamos en Internet, no deberían cambiar. Por supuesto, estoy hablando en general, en algunos casos sí vamos a ver que cambian, para que tengamos en cuenta algunas arquitecturas posibles de protocolos. Y por último, esa trama se codifica en un medio físico, puede ser cableado, puede ser wireless, dependiendo del medio físico que utilicemos, y sale en formato de bits por la red hasta alcanzar el nodo destino. Una vez que llega al nodo destino, se va desencapsulando hacia arriba, el mismo mecanismo, voy sacándole las cabeceras y haciendo algunas verificaciones hasta encontrarme el dato de aplicación que recibe, en este caso, el servidor, nuestro servidor web. El servidor web luego armará la respuesta y volverá a encapsularla en transporte, en IP, en este caso una trama de capa 2, y vuelve el camino inverso y se desencapsula del lado del origen. Eso está ocurriendo constantemente en nuestras comunicaciones en este momento, en lo que estamos transmitiendo. Bien. Esta es la cabecera original de IPv4. No vamos a entrar demasiado en detalle, pero para que veamos, me interesa que veamos algunos campos específicos que van a hacer después la diferencia con IPv6. La versión del protocolo, 4 bits, que hace referencia a la versión del protocolo, va a ser un 4, por ejemplo, 0100 será en ese caso, si nosotros capturamos tráfico de red y lo analizamos, ahí tendremos un 4. El Internet Header Length, que es la longitud de la cabecera IP. En este caso, porque IP podía tener opciones extras, la cabecera básica, más campos opcionales que iban a agregar algún tipo de funcionalidad extra. Entonces, luego, esto viene a ser la cabecera completa. Aquí debajo iría el payload o lo que sería el dato que va encapsulado dentro de IP. Por ejemplo, un transporte TCP iría acá abajo, la cabecera TCP y el resto de la información. El Internet Header Length nos dice en words de 4 bytes cuán larga es la cabecera IP. Casi siempre un 5, son 20 bytes de cabecera IP. Tipo de servicio, que es para setear algunas características de prioridades y calidad de servicio. La longitud total del paquete IP en bytes es la longitud total de la cabecera IP más los datos que yo tenga como payload o como carga útil. Un identificador del paquete IP completo. Cada paquete tiene su propio identificador. 16 bits. Esto está diagramado en filas de 32 columnas, 32 bits por cada fila. Ahí tenemos un identificador de 16 bits. Cada paquete va numerado en Internet. Y estos otros 16 bits, que hacen referencia a 3 bits de banderas o flags y 13 bits de fragment offset, hacen referencia a la fragmentación. O sea, es cuando nosotros tenemos un MTU menor en un rango de la red y tenemos que fragmentar, y si se puede fragmentar o no, eso va definido acá en estos flags, y en el caso de que se fragmente, qué es lo que tengo que hacer con cada fragmento, qué valores voy a colocar acá en cada fragmento. El offset indica dentro del paquete original el fragmento a qué parte de datos el paquete lleva. Luego tenemos el time to leave, que es la cantidad de saltos. Este time to leave originalmente había sido pensado en tiempo, es decir, sería el tiempo máximo que va a tener un paquete de vida en Internet, en la red. ¿Por qué está definido? Porque un paquete que no encuentre nunca su destino, en algún momento va a ser eliminado.
tiene que ser descartado porque si no va a estar el paquete dando vueltas eternamente. Originalmente había sido pensado en tiempos, luego el time to live hace referencia a la cantidad de saltos en Internet, en routers, que va a llevar ese paquete hasta alcanzar el destino si es que lo alcanza. Por defecto, un Linux está tirando paquetes en Internet con 64 hops de time to live. Cada uno de los saltos va reduciendo ese time to live en 1, por lo tanto, cuando llega a 0, si no se encontró el destinatario, se elimina el paquete. El campo protocol, que indica cuál es el protocolo que va encapsulado encima de la cabecera IP. Por ejemplo, un TCP es un protocolo 6, UDP es un protocolo TC7, y así tenemos una serie de códigos de protocolos para IPC, para SP, para H, que nos permiten a nosotros encapsular algo acá abajo. Uno, por ejemplo, es ICMP, el ping. El header checksum es una verificación de la cabecera IP. Y después acá tenemos, dato importante, la dirección de IP de origen y la dirección de IP de destino, que hacen referencia a los 32 bits de IP source y los 32 bits de IP destination, IP de origen y destino, del paquete que viaja en Internet. Las opciones y un padding para completar, en el caso de que las opciones no alcancen una línea de 32 bits, se completa con relleno, padding nulo. Y ahora sí ya pasamos a IPv6. ¿Cuáles son algunas de las características propias de IPv6? Las direcciones de IPv6 son direcciones de 128 bits comparadas con las 32 bits que tenía una dirección IPv4, lo cual nos da un rango de direccionamiento muchísimo más amplio. Una dirección IPv4, por ejemplo, las posibles combinaciones son 2 a la 32 combinaciones, mientras que en IPv6 tenemos 2 a la 128 combinaciones posibles. Son 128 bits de longitud de la IP, unas cuantas veces más que el IPv4. Y eso nos da, por ejemplo, algunas características, algunas estadísticas interesantes de comparación. 5 por 10 a la 28 es un 5, esto es notación científica, un 5 y 28 ceros a la derecha, de direcciones por cada uno de los habitantes del planeta. O, por ejemplo, 4.5 por 10 a la 15 direcciones, 4.5 y 15 ceros, direcciones por cada una de las estrellas observables en el firmamento. Si nos damos cuenta, es impresionante la cantidad de IPv6 que tenemos. O sea, la gente que diseñó IPv6 ya estaba pensando a lo grande y en Internet de las Cosas y en un montón de dispositivos conectados, ya pensando, por ejemplo, que voy a tener en mi casa mi router, mi notebook, mi netbook, mi computadora de escritorio, mi teléfono, una tablet, no sé, la cafetera, la heladera, conectados a la red y todos interactuando entre sí utilizando IPv6. Ese es un poco el planteamiento original de este esquema de direccionamiento. La seguridad, un punto muy importante en IP. La seguridad en IPv4 haciendo referencia siempre a VPNs, a cifrado de red a nivel de capa 3. La seguridad en IPv4 surgió como IPsec, pero no fue planteada al principio de IPv4, o sea, cuando se creó el protocolo IPv4, nadie pensó en la seguridad de la red. Era todo el planteamiento de Internet y las redes de Internet y las comunicaciones, nunca pensaron en seguridad, es bastante naif el planteo original. Sin embargo, después, en IPv6, ya con una visión un poco más amplia y un poco más moderna también del uso de las redes, se pensó en IPsec como parte intrínseca del protocolo. Es decir, en IPv4, IPsec viene a ser una suite de protocolos de Internet que nos permite a nosotros encapsular tráfico cifrado a nivel de capa 3 para armar VPNs en Internet, pero era opcional, no era parte de IP, sino que era un agregado a IP. Mientras que en IPv6, IPsec viene a ser una parte central, es una característica más del protocolo de red. Entonces, voy a tener mis cabeceras adicionales de IPsec propias del protocolo que nos van a permitir a nosotros armar túneles de VPN de la misma forma que lo armábamos con IPv4, pero ahora con una característica propia del protocolo. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que si nosotros queremos comunicar sistemas operativos utilizando IPv6, perdón, y los sistemas dicen soportar IPv6, entonces también soportan IPsec. Antes en IPv4 tenía sistemas IPv4 que soportaban IPsec y otros que no. Mientras que en IPv6 el soporte de IPsec es obligatorio en el stack de protocolo. Así que cualquier dispositivo, habremos visto, por ejemplo, nuestros Linux, los Windows modernos,
los Android, un smartphone tiene soporte para VPNs con IPsec, todo tiene soporte para seguridad. Así que mucho más simple también montar una VPN. Y por otro lado, el diseño KISS de IPv6, vamos a verlo ahora cuando analicemos un poquito la cabecera del protocolo. El diseño KISS es el planteo original del protocolo IPv6 fue mantenerlo simple, mantener lo más simple posible al protocolo en sí. Por eso es que hay algunos de los datos que antes iban con IPv4, que hoy no se utilizan, que hoy en IPv6 ya no viajan directamente. Y si son necesarios, se agregan, pero de otra forma, como agregados extra al protocolo, que no son parte, digamos, de la cabecera básica de IPv6. Otra de las características, a lo cual tiende también el IPv6 o ayuda, empuja también a este tipo de arquitecturas, son las redes con bordes inteligentes. En IPv4, en las redes comunes que uno conoce, la fragmentación, el enrutamiento, esto es el Path MTU Discovery, que es unos protocolos que nos permiten descubrir vía TTL, vía algunos flags de IPv4, de la cabecera, descubrir cuál es el máximo MTU en un tramo de red completo hasta de un cliente a un servidor. En ese caso, ese tipo de características que antes llevaban a cabo los routers intermedios, muchas veces un router que recibe un paquete en Internet lo enruta al siguiente router y así sucesivamente, o la fragmentación, un router intermedio se encargará de fragmentar en el caso de que el siguiente MTU sea menor, y un poco lo que venimos comentando, pero eran muchas veces tareas de los routers. Hoy en día con IPv6, la idea es que el router tenga menos carga de trabajo y mucha de esta información, muchos de estos procesamientos se llevan a cabo en los clientes, en los usuarios o en los equipos conectados a la red. Por eso se llama redes con bordes inteligentes. El procesamiento va a estar del lado de los clientes que se conectan. Entonces, por ejemplo, si yo quiero fragmentar un paquete o me encuentro con que mando un paquete a internet y un router no puede fragmentarlo, no puede pasar porque el MTU siguiente es menor, en vez de fragmentarlo el propio router, va a descartarlo y va a avisarle al origen que necesita ser fragmentado. Entonces el origen va a generar los paquetes ya fragmentados para que puedan pasar por ese MTU menor. Pero es el origen el que lo fragmenta. Lo mismo en el enrutamiento. Hoy en IPv6 tenemos cabeceras de enrutamiento que nos permiten en el origen directamente setear toda la ruta que tiene que seguir el paquete hasta alcanzar el destinatario. De modo que el router que lo recibe simplemente reenvía al siguiente router y el siguiente reenvía al otro y no tiene tampoco demasiado procesamiento. Y otra de las características es el broadcast. El broadcast en IPv6 ya no existe. El broadcast en IPv6 es un caso particular del multicast. Nosotros tenemos grupos multicast, ahora vamos a analizar un poquito las direcciones. Grupos multicast son direcciones específicas que nos permiten a nosotros enviar un paquete a una serie de hosts que han suscrito a ese grupo multicast. Por ejemplo, algunos grupos son todas las rutas de la red, todos los hosts de la red, todos los hosts vienen a ser una especie de broadcast que, como dijimos, no existe en IPv6. No hay concepto de broadcast. Es un caso particular de un multicast. Y esta es una pequeña comparativa bastante interesante que justo estaba leyendo hoy en la web sobre IPv4 e IPv6. IPv4 desarrollado en el 81, IPv6 desarrollado en el 99, el protocolo final. La cantidad de direcciones, 32 bits para el espacio de direccionamiento de 32 bits, 128 bits en IPv6. Notación decimal, esa es otra de las características, 192, 0, 2, 76, por ejemplo. Y acá tengo este chorizo de notación hexadecimal que ven acá, viene a ser una dirección de IPv6. Es notación hexadecimal con algunos dos puntos, los dos puntos son los que separan rangos, y algunas características de reducción o de compresión del IP que vamos a analizar enseguida. La notación prefijo es exactamente la misma, barra 24, por ejemplo, o barra 48, acá las máscaras van a ser más grandes, seguramente. Y la cantidad de direcciones, ahí tenemos lo que comentábamos recién, la diferencia entre cantidad de direcciones que teníamos en IPv4 y las que tenemos en IPv6. Son un número imposible de decir en lenguaje coloquial, cantidad de direcciones de IPv6. Acá son miles de millones, acá son miles de miles de miles de millones de direcciones de IPv6. Esta es la cabecera de IPv6. A simple vista,
parece más simple, de hecho, que la cabecera IPv4. Vamos a comentar algunos de los campos que tiene y vamos a saltar a una comparativa entre las dos cabeceras para que veamos cuál es la diferencia. La versión es la misma, son los mismos 4 bits, es decir, la versión de la cabecera de IP hace referencia a que nosotros tenemos 4 bits, los primeros 4 bits que lea una computadora, que lea un stack de TCP/IP, van a indicar qué tipo de cabecera es, si es un 4 o un 6, o sea, si es 0100 o 0110, y con eso vas a saber cómo comportarse, cómo interpretar el resto de la información que viaja en la cabecera. La clase de tráfico viene a ser el equivalente al tipo de servicio de un IPv4, una etiqueta de flujo que nos permite a nosotros en IPv6 también administrar ciertas características propias para cada uno de los tipos de tráfico que estoy enviando a Internet. Es la etiqueta de flujo. Después tenemos la longitud del payload, es decir, lo que va después de la cabecera IP. Longitud del payload. El next header viene a ser una referencia al siguiente protocolo que va encapsulado en IP. Por ejemplo, un next header vendría a ser el equivalente al protocolo de un IPv4. Y se llama next header por una simple razón, porque el siguiente protocolo puede ser un protocolo de capa superior, como transporte, o puede ser una subcabecera de IP. Hablamos recién, IPv6 es más simple y tiene extensiones. Entonces, yo podría tener el encabezado básico, la cabecera básica de IP, y después, si necesito fragmentación, agregarle una subcabecera, aquí debajo, de fragmentación. Y si necesito cifrado, agrego una subcabecera de IPv6, IP6, perdón. Y así sucesivamente, hasta que la última cabecera apuntará al dato de capa superior. O sea que es un protocolo, una suite de protocolos bastante más extensible que el IPv4. El hop limit hace referencia al time to live. Antes era tiempo, o una impresión de tiempo, ahora es hop limit, la cantidad máxima de saltos o límite de saltos en Internet para un paquete. 64, 63, 62, va a ir saltando de router en router hasta que se hace 0. Y acá tengo las dos direcciones de IPv4, perdón, la dirección de origen y la dirección de destino. Son, por supuesto, mucho más grandes que una dirección de IPv4, 128 bits contra 32 cada una, lo que hace que en realidad la cabecera IPv6 sea más grande, pero también más simple. ¿Por qué? Porque en este caso el mayor porcentaje de bits de una cabecera IP va a corresponder a dirección, origen y destino, y no tanto a bits de control como los que tengo acá arriba, mientras que en un IPv4 tenía direcciones más cortas, pero tenía muchos más bits en control y no tanto en IP. Y eso se ve un poco en la comparativa de las cabeceras que se ve acá. Si analizamos, vamos a cambiar un poquito, si analizamos un poco esas dos cabeceras, tenemos que en el primer campo, en el primer lado, en la parte izquierda, tenemos la cabecera IPv4 y la cabecera IPv6 en los tamaños proporcionales que tienen según cantidad de bits. Y acá, según la leyenda, tenemos los campos que se conservan de IPv4 y IPv6, digamos que son las direcciones IP de origen y destino, y la versión. Solamente el campo versión es el mismo que teníamos en IPv4, que es el que nos permite identificar el paquete. Los campos que no se conservan son los que están en gris. El Internet Tier Length no está, el ID no está, eso fue reemplazado por el identificador de flujo. Los señaladores o los flags que comentamos nosotros tampoco están. El fragment offset, desplazamiento de fragmentos, tampoco está. El checksum tampoco está en IPv6, por lo tanto, además de no consumir esa cantidad de bits en chequeo de verificación de la cabecera, que era el header checksum, tampoco tenemos que perder tiempo en los routers intermedios recalculando ese checksum. Se considera que las redes son lo suficientemente confiables para no modificar demasiado las cabeceras. Y después tenemos los campos que cambian de nombre. IPv4 y IPv6, nombre y longitud y posición. Tipo de servicio, que hace referencia a la clase de tráfico. El protocolo, que es el siguiente encabezado, el next header. El tiempo de existencia o time to live, que hace referencia al límite de saltos. Y la longitud total, que es la longitud del contenido. En ese caso, tendríamos una comparativa entre las dos cabeceras de IP. Como vemos, acá tenía bastante más campos, todos los que están en gris, que ya no existen en IPv6, por lo tanto, el diseño básico del protocolo es mucho más simple.
Son menos campos, menos valores a recalcular en cada uno de los saltos, menos procesamiento en cada salto, hace que sea un protocolo mucho más ideal para las transferencias de información de hoy en día. Decíamos recién, teníamos headers de extensión. Estos headers de extensión vienen a ser headers o cabeceras que se agregan debajo de la cabecera original de IP y se taguean en el siguiente encabezado para decir cuál es el siguiente header, cómo sigue esa cabecera original. Si sigue, por ejemplo, con un código 6, será un TCP lo que sigue. Si sigue un código 17, será un UDP. Ahora, si sigue alguno de los otros códigos, acá no he especificado los códigos, podríamos tener algunas opciones para ser analizadas salto por salto, algunas opciones para enrutamiento. Yo puedo agregar información de enrutamiento en una cabecera IP con un header adicional para decirle a los routers intermedios por dónde tienen que enrutar el tráfico, algunas opciones de fragmentación. Esto es todo opcional, por supuesto. Si yo no voy a fragmentar, no estoy emitiendo permanentemente datos de fragmentación, como ocurre hoy en día. Hoy en día, todos los datos de fragmentación, estos 16 bits, van viajando junto con el paquete siempre, por más que no se utilicen nunca. En IPv6, en el caso de que haga falta, se agrega. Esta cabecera de autenticación y la cabecera de ESP hacen referencia a IPsec, header autenticado y header seguro, cifrado. Opciones a ejecutarse en el destino. El origen puede decirle qué cosas tiene que interpretar el destino, directamente con una cabecera de destino. Y el no-next header hace referencia a que no tenemos más cabeceras luego de esta, por lo tanto la que sigue viene a ser el protocolo de capa superior, un transporte, por ejemplo. Esa es una de las diferencias. Y estos son direcciones. Algunos de los ejemplos de direcciones y notaciones de IPv6. Si nos fijamos, esa sería una dirección en formato preferido o en formato extendido, digamos, mientras que la dirección comprimida podría denotarse en este caso como 2 puntos, 2 puntos. ¿Qué significa? Que cuando yo tengo ceros puedo resumirlos. Poner 0000, 2 puntos, cada cero es un valor hexadecimal, son 4 bits. 0000, 2 puntos, 00 y toda la serie de ceros se resumen como 2 puntos, 2 puntos. Estamos hablando de lo mismo. Acá, por ejemplo, si tengo toda una serie de ceros y un 1 al final, podría resumirlos como 2 puntos, 2 puntos, 0001 o en su defecto 2 puntos, 2 puntos, 1. Los ceros que están delante en cada uno de estos grupos de 16 bits, de 4 dígitos hexa, los ceros que están a la izquierda pueden resumirse. Aquí tenemos otro ejemplo, esos 4 ceros del medio, que se ven en negrilla, los he resumido acá con 2 puntos, 2 puntos. El operador 2 puntos, 2 puntos puede utilizarse, como es obvio, una sola vez en la dirección, porque si no, no sabríamos cuántos ceros hay de cada lado. 2 puntos, 2 puntos, y lo podemos resumir ahí. Hay otras reducciones acá que se pueden llegar a hacer. Ese 0, por ejemplo, del 0410, también podría eliminarse. Tengo acá otra dirección, este 0000, también lo he resumido con 2 puntos, 2 puntos, ahí al final de la filmina, y todas las Fs, que viene a ser la dirección todo en uno, no puede resumirse. Es una dirección que no puede resumirse. Ese es un ejemplo de resúmenes. Aquí tengo otros ejemplos de resúmenes. Por ejemplo, cada grupo de 4 ceros puedo resumirlos como un solo cero. O, digámoslo ahí, como un solo cero. O 2 puntos, 2 puntos. Y resumir todos los dígitos cero con el operador 2 puntos que vimos recién. Aquí tenemos lo mismo. Podría resumirlo, en este caso, los dígitos a 0 o 2 puntos, 2 puntos. Exactamente el mismo caso recién. Aquí tenemos todos los ceros. FF se puede resumir de la misma forma. Los ceros, 0, 2 puntos, 0, 2 puntos o 2 puntos, 2 puntos. Y lo mismo en este último caso. Vamos a hablar ahora de algunos formatos de direcciones. Formato de dirección y algunas direcciones específicas de IPv6. La dirección IPv6, 128 bits, en general se divide en dos partes. Un prefijo global y un identificador de interfaz o prefijo local. Muchas veces ese identificador de interfaz va derivado mediante una notación que se llama EUI64 desde la dirección MAC del equipo. Vamos a ver ahora también la EUI64.
El prefijo de encaminamiento global, esos primeros 64 bits, en general pueden reducirse en n bits, teniendo en cuenta las subredes. Tal cual hacíamos subredes en IPv4, también se hacen subredes en IPv6. Entonces podríamos tener, por un lado, 64 bits menos n para el prefijo de encaminamiento global, que es la parte de la red que va a utilizarse para identificar una dirección global interna, una dirección pública. Un global link, por ejemplo, una dirección pública de Argentina va a tener un código, va a empezar con 2001, sin ir más lejos, y así sucesivamente vamos a tener diferentes prefijos globales para cada una de las direcciones públicas de ciertas regiones. Y después, este identificador de subred, esos n bits, hace referencia a que yo dentro por ejemplo, de la 2001 de Argentina, podría tener subredes por cada una de las regiones o provincias, o depende cómo se administre, por supuesto, el direccionamiento IP de una localidad, utilizando esa dirección de subred. Y por último, los últimos 64 bits hacen referencia a los dispositivos o hosts conectados a esa red. Tipo de direcciones comunes, loopback, o la dirección de lo que sería localhost, 2.2.1/128, las máscaras son bastante más grandes. Sin especificar el 2.2.128 viene a ser el 0000 y IPv4, en este caso esos ceros se resumen. Y tenemos direcciones multicast, que en general las direcciones multicast, yo he puesto un ejemplo, tienen este formato de abajo. Tenemos las direcciones multicast siempre inician con FF, así como tengo, por ejemplo, una 2001 para Argentina, o un prefijo global público, o, no sé, 2800 también es un prefijo global público. Acá tengo el FF, que hace referencia a un prefijo de multicast. Después tengo 4 bits de flags, de banderas, 4 bits de alcance, que son parámetros específicos para grupos de multicasting, y los últimos 112 bits hacen referencia al identificador del grupo. Cuando nosotros decíamos que no teníamos broadcast en IPv6, pero sí teníamos multicast, y el broadcast es un caso particular del multicast, y tenemos diferentes grupos, yo automáticamente en las máquinas tengo lo que se conoce como dual stack, y mi máquina ya está utilizando IPv6. Y un paquete que vaya destinado a todas las máquinas de una red va a llegarle también a mi máquina. Un paquete que vaya destinado a todos los routers de la red va a llegarle también al router. ¿Por qué? Porque cada máquina está también escuchando las direcciones de multicast de ciertos grupos. Por ejemplo, el FF02 2.2.1 es el grupo de multicast de todos los hosts. Sería el equivalente al broadcast de un IPv4. Aquí tenemos, por ejemplo, una dirección particular que es el local link, o link local, que es la dirección que nosotros tenemos automáticamente seteada en nuestra interfaz de red. Esto, por ejemplo, es una salida que yo he hecho de mi interfaz de red, un IPA, donde yo veo la configuración de red y se ve que mi máquina está trabajando con el dual stack, tengo el IPv6 activado, y esta dirección que vemos acá, el FE80 2.2. B5F, voy a letrearla toda, hace referencia a mi dirección de local link, que ya existe por defecto en mi interfaz de red, y se mapea con la dirección MAC de mi equipo. La dirección MAC, en este caso, es esta, se mapea con esto que comentamos de notación EUI64. Ahí vamos a ver cómo funciona. Esa MAC nos permite a nosotros generar una dirección de local link. Después, si yo quiero que mi máquina se comunique con otras máquinas de la red, deberé asignarle o asociarle a esa interfaz de red otras direcciones INET6 para poder trabajar. Eso es un poco lo que sigue en la siguiente charla, cuando hablemos de IPv6 un poco más práctico. Siempre el local link empieza con FE80, el prefijo FE80, ceros, y el identificador de la interfaz. F80, ceros, 2 puntos, y el identificador de la interfaz, alias EUI64, que nosotros colocamos ahí. Una MAC tiene 48 bits, el EUI64 convierte esa MAC de alguna forma para ocupar 64 bits e identificarme a mi equipo. Y esta es la notación, un gráfico bastante interesante, de EUI64, cómo se genera. Y nosotros nos fijamos acá, tengo una dirección MAC de un equipo, las MAC son
48 bits, ahí tengo 6 bytes, 48, 1E, C9, 21, 85, 0C. Esa dirección MAC siempre, ya sabemos que está dividida en dos partes. Una parte final, que hace referencia a un identificador de dispositivo, y los primeros 24 bits hacen referencia a un identificador del fabricante. La parte final se traduce exactamente igual en la dirección del local link del IPv6. Y la parte del principio, los primeros 24 bits, el cambio que tiene es que se cambia el segundo bit menos significativo por el valor opuesto. Si un 0 se cambia en 1, si un 1 se cambia en 0, o en otras palabras se le suma 2 a esa dirección y obtengo el nuevo valor del primer octeto, del primer byte de esa parte de fabricante. Por ejemplo, si nosotros hacemos un zoom, ahí tenemos un 48, le sumo 1, le cambio el segundo bit a 1 y me queda este dato, estos 4 bits son 1010, hace referencia a una A en hexadecimal. Por lo tanto, me quedaría el 4 que tenía de antes, 4A, y el resto se traduce exactamente igual, 1E, C9. Entre esa parte de fabricante modificada, digamos, y la parte de host o de identificador de interfaz, tal cual venía de la dirección MAC, se agrega una serie de bits que son FF, FE, o sea, todos los bits en 1, menos el último, que va en 0, que es el que divide la parte de fabricante y la parte del host. Entonces, con eso estamos obteniendo los 64 bits, son 24 más los 16 que tengo acá en medio, los 64 bits de mi identificador de interfaz en una dirección de IPv6. Entonces acá lo armamos. Si le fijamos, el 4A está acá. Tengo F80, 2 puntos, 2 puntos, todo 0. 4A, 1E, C9, FF, FE, 21, 85, 0C, que son estos datos acá. Esa viene a ser la forma en la cual se generan la dirección MAC, la dirección IP de IPv6 de una local link en una interfaz de red. Y ya para ir cerrando un poco esta charla, y antes de mostrar por ahí algunos comandos en la consola, vamos a comentar un par de mecanismos de transición. Hoy en día, hablamos recién, tenemos nuestras computadoras que se conectan tanto a redes IPv4 como redes IPv6. De hecho, acá puede verse que mi computadora está trabajando con los dos stacks. Tengo varias direcciones IPv4 usando el módulo de IP aliasing del núcleo y tengo direcciones IPv6 asociadas con mi interfaz. Yo puedo agregarle otras direcciones IPv6, por supuesto, y comunicarme con otras computadoras en IPv6 y trabajar en los dos stacks. ¿Cómo funciona eso? Nosotros tenemos en nuestros sistemas un dual stack que nos permite trabajar con los dos stacks en paralelo. Yo acá no tengo el grafiquito, pero para que nos tengamos una idea, cuando recién hablamos, vamos a ir directamente a la cabecera. Acá. Cuando hablamos de el stack TCP/IP, yo acá tengo la cabecera de capa 3, o la capa 3 en general. Yo ahora, cuando estoy trabajando con dual stack, estoy trabajando con dos cabeceras IP. IPv4 e IPv6. Dependiendo con quién me conecto, estaré armando la cabecera IPv6 o desencapsulándola, si el dato me está llegando, o estaré armando una cabecera de IPv4 y desencapsulándola, por supuesto, si el dato me está llegando. Entonces, de acá para arriba es donde tenemos el stack dividido, el IPv4 y el IPv6. Técnicamente lo que se divide únicamente es la cabecera de capa 3 del modelo OSI, capa de red, porque cambia la cabecera, pero el resto de los protocolos se mantienen. De todos modos, cuando nosotros trabajamos con servicios en Unix, con servicios en Linux, vamos a verlo después en la consola, vemos que algunos servicios están atendiendo, por ejemplo, en un TCP6 o en un UDP6, hay conexiones con TCP6, UDP6, en realidad es el protocolo TCP o UDP asociado con el stack de IPv4 o IPv6. En ese caso, el TCP6 es un TCP que va encapsulado luego en un stack IPv6. A eso se le denomina dual stack, tener los dos stacks funcionando en nuestra computadora permanentemente. ¿Ya? Este ejemplo. Entonces,
¿Qué es lo que nos permite a nosotros? Nos permite comunicar redes heterogéneas a nivel de IP utilizando direccionamientos estándar. Yo podría tener un nodo con un direccionamiento IPv6 en una red IPv6 conectado, por ejemplo, a mi máquina, y mi máquina conectada, por ejemplo, a Internet, a una red de Internet que esté usando IPv4, y del otro lado de Internet tener otra máquina conectada a IPv4 que a su vez luego redirecciona el tráfico a un IPv6. Un ejemplo simple sería, por ejemplo, yo tengo mi máquina de escritorio Linux conectada a mi router utilizando IPv4 y en mi máquina Linux tener una dirección IPv6 ruteable y yo tener después mi smartphone, tener mi notebook conectada a la red a través de mi máquina Linux. Que mi máquina Linux haga las veces de un router firewall en el medio del camino, de modo que sea el proxy que traduzca las direcciones o las conexiones de IPv4 y IPv6 en Internet. La notebook enviará su paquete IPv6 contra mi máquina lo traducirá de alguna forma en IPv4 para hacerlo llegar al nodo destino o para hacerlo en ruta de Internet. Hoy en día muchos servicios ya usan IPv6, otros no. Algunos ISPs no soportan IPv6, hoy la mayoría ya soporta IPv6 para poder enrutar el tráfico directamente, pero eh, en general este es el funcionamiento de uno de los mecanismos de transición de IPv4 y IPv6. Una máquina que soporte las dos está simultáneamente, hasta que llega un punto en el cual el IPv4 deje de utilizarse. Hoy en día las direcciones IPv4 públicas están agotadas hace ya unos años y las direcciones IP públicas que tenemos son direcciones reutilizadas de otros usuarios que las están dejando de utilizar. Los ISPs tienen direcciones IPv4 que asignan a sus clientes y tienen cierto pool de direcciones, pero no hay más. No hay más que eso, no hay direcciones IPv4 nuevas en Internet. Hoy día, si queremos agregar más dispositivos, sí o sí tenemos que empezar a utilizar IPv6. Y muchas compañías, muchos ISPs ya empiezan a trabajar con IPv6 con este tipo de mecanismos para que no tengan problemas los clientes y los clientes sepan a su vez que pueden seguir utilizando IPv4 cierto tiempo, mientras que ellos internamente utilizan IPv6 y se comunican con otros ISPs o con otras redes grandes utilizando IPv6. Y por otro lado, tenemos un mecanismo de transición que se llama 624, que es de alguna forma encapsular una dirección IPv4 dentro de una dirección IPv6. Es un mecanismo de transición similar a una IPv4 mapeada, que hace referencia a que nosotros tenemos una dirección IPv6 con un prefijo especial, que es el prefijo 2002/16, que va a encapsular una dirección IPv4, o que va a agregar una dirección IPv4. Acá, por ejemplo, a la dirección ABCD, suponiendo que tengo esa dirección ABCD en IPv4, 192, 168, 16, 123, por ejemplo, se la puede codificar en mecanismo 624 en IPv6 como 2002, dos puntos, el byte A. Recordemos que cada uno de los bytes de un IPv4 está escrito en decimal, mientras que en IPv6 son dos dígitos hexadecimales. AA, BB, dos puntos, CCTD, dos puntos, barra 48. ¿Por qué? Porque tengo los 16 bits que tiene el prefijo 2002, esos 2 bytes, más los 32 bits que tengo de la dirección IP B4, y después me quedan otros 16 bits para alcanzar los 64 bits de red y otros 64 bits de host. Recordemos un poco el esquema de una dirección IP B4. Tendría acá el prefijo 2002, son 16 bits, la dirección IPv4 cumplirían acá 48 bits en total de lo que sería el prefijo de encaminamiento, y después tendría 16 bits para alcanzar los 64 de la parte de red y otros 64 de host. O sea que tenemos muchísimos bits. Lo que en un IPv4 son 32 bits, simplemente una dirección ya agotada, en IPv6 nos da muchísima cantidad de bits adicional para poder trabajar. Y los 64 bits de host, con lo cual tenemos la dirección IPv4 2, esto es un 2. 2 a las 16 redes, cada una con 2 a las 64 hosts posibles. Es decir,
tengo de esta dirección, a su vez, 16 bits para seguir trabajando con subredes de esta dirección global, más 64 bits que van al final para seguir trabajando con los hosts de cada una de esas 2 a la 16 redes, que de hecho son muchas subredes para una dirección IPv4 de System4. Ese fue otro de los mecanismos. Por supuesto, todo esto, así como al principio con IPv4 teníamos el NAT, el CIDR como mecanismos de extensión del tiempo del direccionamiento IPv4, hoy en día el IPv6 tiene estos mecanismos de transición mientras tenemos coexistiendo redes de IPv4 y IPv6 y en un futuro, por supuesto, ya trabajaremos solamente con direccionamiento IPv6. Y quería mostrar acá en la terminal, por ejemplo. Vamos a compartir la terminal un segundito para que veamos. ¿Qué direccionamiento tenemos? Yo acá tengo una interfaz de red en la cual tengo configurado, bueno, este es un servidor, vamos a salir, vamos a poner mi máquina. Acá tengo la interfaz de red ETH0, que lo he mostrado recién en la presentación. La dirección IPv4, todo lo que vemos como link ether, hace referencia a un IP, a una dirección MAC de capa 2. Esa es la dirección de broadcast de capa 2. Y acá tengo direccionamiento IPv4, la 192.168.210/24 con su broadcast, la 10.001/24 con su broadcast, la 310/24 con su broadcast, y un INET 6 que se generó solo. Yo ni siquiera lo cargué yo, se generó solo, en base a la notación EUI64 para el local link. Si nosotros nos fijamos ahí, tenemos FE80, y acá tenemos la notación EUI64 de esta dirección MAC. Hagamos un poquito el cambio. Esa era nuestra dirección MAC, a la cual nosotros íbamos a agregarle el FE80 al principio, dos puntos, todo lo que seguía eran ceros, y después acá tengo el BC, que si nosotros vemos es un BE, en la dirección del local link, porque le he sumado 2 a la C. C en hexadecimal más 2 me queda E. Y acá hemos cargado EE, en la dirección de IPv6, no tenemos los 2 puntos como en la MAC que dividen byte por byte, sino que acá dividimos cada 2 bytes. Así que me queda BE5F, 2 puntos, F4, y acá tendría ya los 3 bytes, la parte de fabricante de la MAC, vienen a ser estos 3, cambiados con EUI64, F4, y acá en el medio agregamos FF, FE. Entonces ahí tenemos el B5F, F4FF, que es el que tenemos acá, FE de 9, que es el que tengo ahí, y los últimos bytes me quedan así, que son los que tenía en la MAC, AA5F, ¿sabes? Barra 64 hace referencia a mi dirección del local link. Esa sería la dirección que yo tengo acá. Ya en el próximo encuentro vamos a ver un poquito más la parte práctica, vamos a asignar algunas direcciones, vamos a utilizar algunas herramientas para poder trabajar. Esto es Dual Stack. En mi máquina tengo trabajando tanto direccionamiento IPv4 como direccionamiento IPv6 y coexisten. Yo tuviera asignado otra dirección IPv6, me puedo conectar con otras máquinas que tengan direcciones del mismo rango IP del segmento de red de IPv6. Bien. Fijamos, ya por último, en la tabla de enrutamiento de mi máquina, también tengo, y esto es parte también de lo que vamos a ver en la charla que viene, tenemos comandos que hacen referencia a IPv4 e IPv6. En este caso estoy viendo la tabla de ruteo de IPv6. Como no tengo entradas, únicamente le estoy diciendo en esta línea a mi máquina que el prefijo FE80, 2.2, o sea, todo 0 barra 64, hace referencia, o es una serie de direcciones
colgadas o conectadas localmente a mi propia dirección, a mi propia interfaz de red. O sea, si yo ya fuera agregando otras direcciones IP, como tengo acá arriba, una 10.0.0.1, me agrega una entrada en la tabla de ruteo que dice que todo el segmento 10.0.0/24, al cual pertenece ese IP, está conectado localmente a mi interfaz de red a través de esa dirección. Acá seguirían agregando también esas entradas. Y tenemos toda una serie de comandos paralelos para trabajar con IPv4 e IPv6, que si usamos la suite nueva IP en Native Config, vamos a tener también la ventaja de usar la misma sintaxis para los dos stacks. Bueno, eso era un poquito lo que quería comentar en la parte práctica. Bien, dicho esto, vamos a cerrar acá la presentación. Esta primera presentación de introducción al stack de protocolos de IPv6. Hemos visto cómo se genera, cuál es el fin del IPv6, hemos visto algunas comparaciones entre las cabeceras, hemos visto también cómo IPv6 termina siendo más simple que IPv4, por más que la dirección sea más compleja y prácticamente imposible de memorizar. Por eso ya en IPv6 la resolución de nombres va a ser mucho más necesaria que en IPv4, ya que memorizarse una dirección IPv6 va a ser imposible, salvo que tengamos una muy buena memoria. Vamos a tener ese tipo de características. Hemos visto el dual stack, hemos visto algunos comandos para poder trabajarlo, y la idea del próximo encuentro es que hablemos de servicios, de algunas configuraciones, algunas pruebas prácticas de IPv6 en nuestros equipos, y por supuesto cómo afecta esto a los servicios que yo tenga conectados a internet. ¿Qué pasa si tengo un servidor de correo y quiero migrar a IPv6? ¿Qué pasa si tengo un servidor web? Los DNS, cómo se configura un DNS para trabajar con IPv6, todo ese tipo de temas, preguntas prácticas de implementaciones ya de IPv6 en ambientes donde hoy tenemos IPv4, son un poco temas del próximo encuentro. Bueno, muchísimas gracias por haber participado. Esto va a quedar ahí grabado para que puedan verlo, y será entonces hasta el próximo encuentro, el próximo jueves 19 a las 18 horas. Así que los espero. Estaremos acá en el siguiente webinar, en el siguiente seminario en vivo, para continuar con este apasionante mundo de los protocolos de red y específicamente de IPv6. Muchas gracias de parte mía y de parte de todo el equipo de CLAP por haber participado. Hola, hola. Buenas tardes. Vamos a dar inicio en esta charla. Vamos acomodando un poquito. Vamos a dar inicio en esta charla a una serie de 2 seminarios en los cuales vamos a estar conversando un rato sobre IPv6. La idea del primer encuentro es que hablemos un poco sobre IPv6 en general, algunas definiciones, cuáles son los cambios que tenemos desde IPv4 hasta IPv6, cuáles son algunas de las ventajas que tenemos nosotros con IPv6, cuáles son algunas de las cosas que fueron cambiando, digamos, a lo largo del tiempo, o cómo fue el diseño de la arquitectura del protocolo IPv6 y la stack de protocolos TCP/IP basado en IPv6, que ha hecho que hoy en día ya sea, digamos, la novedad a nivel usuario, pero en realidad es una stack de protocolos que ha venido gestándose desde hace bastante tiempo. Vamos a comentar ahora un poquito algunos pasos históricos, ¿no? Porque la progresión de la cantidad de máquinas o equipos y más con hoy en día con el tema de Internet de las Cosas y un montón de dispositivos que nosotros podemos tener conectados directamente a Internet, a la red, a una red TCP/IP, hace que las direcciones IP, como las conocemos, una dirección IPv4 de 32 bits, sean escasas. La cantidad de direcciones que tenemos sean escasas. A la gente que estuvo los protocolos de red y el futuro de Internet desde los años 80, 90 hasta hoy en día, obligó a diseñar un nuevo protocolo de red, un nuevo protocolo IP, que cubriera varias de las falencias que tenía el protocolo anterior, el protocolo IPv4, y a su vez
agregara algunas de las características nuevas y novedosas en un diseño de protocolo de red muy simple. Van a ver que el protocolo IPv6 es un protocolo de red mucho más simple en muchas características que el IPv4 y nos da, por supuesto, mucha más flexibilidad a la hora de trabajar con redes y con Internet en sí. Bueno, antes de arrancar, me presento, me conoce, mi nombre es Diego Córdoba, soy invita a ahorrar muchísimas direcciones, y por otro lado, el NAT, o Network Address Translation, nos permite a nosotros multiplexar esa salida, esa única IP que yo voy a tener en la salida de Internet, para poder comunicarme desde muchas computadoras con IPs privadas en la LAN hacia Internet. Es decir, los nodos de Internet van a ver a toda mi red de computadoras como si fuese solamente esa IP pública, que viene a ser mi router, por ejemplo, un router firewall. Un Linux incluso puede actuar ahí como router, un control de ancho de banda y demás. Podría tener ese tipo de IPs públicas en Internet, y las máquinas, todas las máquinas de VLAN salir a Internet a través de esa única IP. De esa forma, yo estaría reduciendo muchísimo el consumo de las direcciones IP de mi propia red. ¿Sí? Todos estos mecanismos nos dieron tiempo para el desarrollo del estándar de IPv6. Este gráfico hace referencia al modelo OSI en comparación con el modelo el modelo práctico TCP/IP y algunas capas. Y también he colocado acá los Protocol Data Unit. Es una imagen bastante interesante que nos permite comparar los dos esquemas de protocolos y centrarnos ahora, de acá en adelante, un poco más en la parte de TCP/IP. Si nosotros nos fijamos, siempre partimos de una capa superior de aplicación. Vamos a ver la comunicación que nosotros podemos llevar entre un host cliente y un host en Internet. Esa comunicación va a llevarse a cabo mediante un dato de aplicación que se genera en una capa superior, una capa que esté del lado del cliente, más cerca del usuario, digamos. Ese dato se genera y va a ir pasando capa por capa hacia abajo. Transporte, bueno, presentación, sesión, transporte, red, enlace y capa física, y va a salir el dato por la red. Ese sería el procedimiento lógico que nosotros tenemos en un stack de protocolos dentro de una computadora común. Ese stack, eso que vemos en la columna del medio, hace referencia al modelo OSI, que es un modelo teórico que surgió principalmente para dividir las funcionalidades de las diferentes capas, y después los modelos prácticos pudieran implementar en software ese tipo de capas en los sistemas operativos, en los diferentes dispositivos. Ese modelo teórico no tuvo éxito comercial en el sentido de que no fue un modelo que funcionó prácticamente, sino que el que tuvo éxito fue el modelo TCP/IP que vemos acá al lado, que es una simplificación del modelo teórico, que cumple algunas de las características del modelo original, pero que definiciones en Internet están públicos, son documentos de la IETF. La RFC 1883 es el código de la primera versión de IPv6, el primer protocolo o la primera definición de protocolo IPv6 que surgió. Como hablábamos, algunos mecanismos de supervivencia de IPv4, debido al crecimiento exponencial de la cantidad de equipos conectados a Internet, requirió que, de alguna forma, la administración de las direcciones IP que nosotros íbamos a estar entregando a los usuarios tuviera algún tipo de lógica o algo que nos permitiera, como administradores o como ISPs o como grandes redes, entregar o administrar las direcciones para tratar de ahorrar la mayor cantidad de direcciones posibles y tratar de extender el uso de esas direcciones en el tiempo hasta que surgiera algún mecanismo que nos permitiera tener un direccionamiento mucho más amplio. Ese mecanismo, por supuesto, fue el mecanismo IPv6, el protocolo nuevo. Esos mecanismos de transición que se fueron utilizando fueron, en primer lugar, el CIDR, o Classless Interdomain Routing, que en realidad hace referencia al subnetting. Hablamos recién de que una dirección clase C podía entregar redes, cada red iba a tener 254 hosts disponibles, o nodos disponibles. El subnetting nos permite mover la máscara de subred para poder entregar diferentes, o para poder armar redes mucho más acotadas. Y si un cliente, por ejemplo, nos pide
una red para 16 equipos, darle una máscara determinada que se ajuste más a esa cantidad de equipos y no darle una red clase C completa con 254 equipos, de los cuales gran cantidad de esos hosts van a estar desaprovechados y nosotros podríamos, como ISP, entregárselos a otro cliente y seguir reutilizando esas direcciones. Otro de los puntos importantes fue el tema del direccionamiento privado. El direccionamiento privado hace referencia a que en cada una de las clases, y por supuesto también en el CIDR, tenemos direcciones que son privadas y no son enrutables en Internet. Y ahora vamos a comentar un poquito del tema del enrutamiento. Las direcciones privadas no enrutables o no encaminables en Internet son direcciones que uno puede mantener dentro de su LAN, de su red local, y con esas direcciones yo puedo hacer toda la comunicación que quiera en mi propia red, pero podría salir a Internet con una sola dirección IP pública, un IPv4, y tener en mi red, por ejemplo, 200 equipos con direcciones privadas que no son enrutables y no están consumiendo direcciones públicas de Internet. Ese direccionamiento privado nos permite. Y soy instructor y consultor GNU Linux, acá en la Casa de Estudios Carrera de Linux Argentina, y además soy profesor universitario en la carrera de Ingeniería en Informática de la Universidad de Mendoza, más que nada en las materias de la orientación teleinformática, que un poco conversamos todos los temas que tienen que ver con servicios en Internet, redes seguras, protocolos y monitoreo de infraestructuras de redes basadas principalmente en software libre, open source y arquitecturas Linux. Y además soy usuario certificado en forma internacional por LPI 1, y también impartimos acá en CLAN los cursos de certificación internacional LPI. Bien, vamos a arrancar con un poquito de historia. En el año 83, el surgimiento de los protocolos de red y de los estándares de protocolos de red, como por ejemplo el modelo TCP/IP o el modelo OSI de la Organización Internacional de Estandarización, surgen allá por los años 80. En el año 83 teníamos alrededor de 100 computadoras conectadas en redes académicas. Es decir, el Internet primitivo era ni más ni menos que una red entre universidades y entre centros de estudios para intercambio de información e intercambio de documentación. Después, en el año 92, Internet crece o se extiende hacia el sector comercial y acá comienza un crecimiento exponencial del Internet, de la cantidad de computadoras conectadas a la red. En esa época se definió el modelo TCP/IP como un stack de protocolos, que vamos a hablar un poco ahora, un stack de protocolos que nos iba a permitir a nosotros comunicar varias computadoras, varias aplicaciones corriendo en varias computadoras, y cada protocolo iba a tener una función específica. Y también se definió el modelo OSI, años 80-90, que también definía un estándar a la hora de crear nuevas aplicaciones y crear nuevos sistemas que utilizaron o que fueran a conectarse a una red como Internet, a una red que tuviera esta necesidad de direccionamiento físico, direccionamiento lógico, transporte, protocolos de aplicación, y que de alguna forma fuera compatible, porque nosotros podíamos definir, cada fabricante, cada universidad, cada centro de estudio podía definir su propio stack de protocolos y comunicar sus computadoras, pero eso iba a dejar afuera al resto de las computadoras de otros centros de estudio. Entonces, ahí es donde empiezan a surgir los estándares para hacer que la forma en la cual íbamos a comunicar diferentes equipos sea estándar y yo pudiera comunicar diferentes computadoras de diferentes arquitecturas y de diferentes sistemas operativos, como es lo que ocurre hoy. En el mismo año 92, la IETF trabaja en una nueva generación de IP, que en realidad estamos hablando del IPv4, ya estaba en uso el IPv4 que conocemos todos hoy en día, y estaban trabajando en una nueva generación de IP que iba a llamarse después IPv6, o versión 6 del protocolo IP, que iba a cambiar la capa de red del stack TCP/IP. En el año 93 se agotan las direcciones de clase B. Recordemos que en IPv4 teníamos clases, el class full, clases A, donde yo tenía de la dirección de 32 bits, 8 bits para la parte de red y los otros 24 bits para la parte de host, las clases B que tenían 16 bits de red y 16 bits de host,
y las clases C que tenían 24 bits de red y 8 bits de host, lo cual dejaba en una clase C, por ejemplo, muchas más cantidades de redes con menor cantidad de host por cada una. Pero ¿cuál fue el problema? Que los proveedores de servicio de Internet fueron entregando a las empresas, a sus clientes, direcciones de diferentes clases. Clases B tenían muchísimas, para que se den una idea, 2 a la 16 menos 3 bits de redes disponibles, son muchísimas redes, pero al hacerse un uso comercial extendido de lo que es el IP, o las redes, en las computadoras en Internet, esa cantidad de direcciones se agotó en el año 93 y empezaron a usarse también las de clase C, que tenían mucha más cantidad de redes, pero menos cantidad de hosts. De todos modos, una clase C tiene 8 bits para host, lo cual nos da 254 hosts por subred, por cada una de las redes, y esto tampoco fue un mecanismo demasiado ajustado cuando los clientes de los ISPs o de las proveedoras de servicio de Internet tenían pocas computadoras. Por ejemplo, una empresa con 100 computadoras que requería sin IPs públicas, le estamos entregando directamente una clase C completa de 254 direcciones y las otras direcciones quedaban en desuso. Entonces, pues surgieron otros mecanismos para tratar de extender la vida útil de las direcciones IPv4 y, por supuesto, dar un poco más de tiempo de desarrollo y de investigación para armar el protocolo IPv6 como lo conocemos hoy en día. Año 95 surge la primer RFC, esto es un Request for Comment, documentos oficiales de documentación de protocolos, de